Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy escucharemos testimonios de pastores que en algún tiempo fueron pastores trinitarios, pero que hoy están sirviendo al Dios verdadero. Se dieron cuenta por las Escrituras que Dios no es Trinidad. Sintieron la necesidad de bautizarse como manda la Biblia, como hizo la iglesia primitiva, en el nombre de Jesucristo. Al principio nos atacaban, nos llamaban Jesusolos, nos llamaban herejes, decían que teníamos doctrina de demonios, pero Dios los llamó. El Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hoy día están acá con nosotros, pertenecen al pueblo de Dios. Hemos hecho la primera recopilación. Más adelante haremos una segunda, una tercera, una cuarta y todas las recopilaciones que el Señor nos permita. Comencemos. El primer testimonio que vamos a escuchar es del hermano Agustín Estepa. Por muchos años fue pastor trinitario, pero hoy es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Escuchemos su testimonio. Mi nombre es José Agustín Estepa. Por la gracia y la misericordia de Dios, le sirvo a Él en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, distrito número 2. Pertenecí a una comunidad cristiana trinitaria por 12 años. También fui pastor en esa misión. Y hoy quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Allí me enseñaron que Dios estaba compuesto por 3 personas divinas, por 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo quiero enseñarles que la Biblia no enseña eso. Los apóstoles no eran trinitarios. Los apóstoles eran monoteístas, que es la creencia en un solo Dios. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Santiago 2:19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Así que Dios es uno y uno su nombre. Me enseñaron que esas 3 personas estaban en la creación del universo, que el Hijo estaba con el Padre creando todo. Porque allá en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre. Ahí hay un plural. Pero yo quiero decirles que es un plural majestático, que habla de la majestad de Dios, de lo que Él es. Le hago una pregunta, amigo trinitario, en esta tarde. Si el Hijo estaba con el Padre antes de crear el universo, ¿quién era la madre de Él en ese entonces? Porque María no había nacido. Siguiente pregunta: ¿el Hijo fue creado o fue engendrado? Para que el Hijo estuviera con el Padre en la creación del universo, el Hijo tiene que ser creado. Pero la Biblia nos enseña que el Hijo fue engendrado. Gálatas 4:4 y Hebreos 1:5 nos dice que el Hijo fue engendrado, no creado. Entonces el Hijo no estaba con el Padre en la creación del universo. Que el bautismo no es para salvación, que el que salva es Jesucristo. Allí me enseñaron que el bautismo no salva,
Porque el ladrón arrepentido en la cruz del Calvario fue salvo sin bautizarse. Pero quiero enseñarle que él fue salvo porque murió bajo la ley y no bajo la gracia. La gracia comienza a partir de la resurrección de Cristo. Así que el ladrón murió bajo la ley y los bautismos comienzan es a partir de la resurrección en la gracia. Y el bautismo sí es para salvación. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Marcos 16:16 dice el Señor Jesús, el que cree y es bautizado será salvo. No dice el que cree es salvo, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que el bautismo sí es para salvación. Gloria a Dios. El siguiente testimonio es del hermano Cristian Carvajal. Por 25 años sirvió como pastor en una iglesia trinitaria, pero se bautizó en el nombre de Jesús en una iglesia pentecostal unida de Colombia en Barranquilla. Escuchemos también este poderoso testimonio. Mi nombre es Cristian Carvajal, nací en la ciudad de Barranquilla y juntamente con mi esposa estábamos pastoreando en la iglesia Asamblea de Dios Misionera, donde estuvimos alrededor de 15 años y 25 años en el ministerio como pastores evangelistas. Hoy he tomado una decisión de entrar a las aguas bautismales, ya que por la misericordia del Señor se me ha sido revelado su nombre. Gloria a Dios. Hoy yo pueda conocerle a Él. Yo puedo decir como Job, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de que fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios me dio la oportunidad de que no era así como yo tenía que llegar a este bautismo, y Dios en una oportunidad, mientras yo tuve muchos pleitos con mi esposa fue la primera que Dios le reveló su nombre, y entramos en muchas contiendas y muchos pleitos, tanto espirituales, tanto como familiares, y que llegó el momento de que estuvimos a punto de separarnos por la contienda que teníamos. Y una oportunidad, para resumir en mi testimonio, un día me fui a ayunar y diciéndole al Señor, bueno Señor, voy a tomar la decisión, ya hoy me doy por vencido, si mi esposa va a seguir el nombre de Jesús en la iglesia pentecostal, bueno, que ella siga su camino y yo seguiré el mío, y que tú me des las pautas para yo seguir predicando tu palabra. Pero cuando yo llego a ese lugar de ayuno, me encuentro que no era como yo pensaba, sino como Dios tenía todo planificado. Y para la honra y gloria del Señor, yo tuve un sueño casi parecido al que tuvo el pastor Agustín, donde yo iba a un avión, iba volando cerca de las montañas de la Sierra Nevada, y veo que ese avión cae y se desploma. Y yo salí corriendo cuando ese avión se desplomó. La gloria sea para Jesús. Y yo inmediatamente salí como a salvar a las personas que estaban dentro de ese avión para socorrerla. Y cuando yo encuentro el avión se había desplomado y veo que las personas estaban bien. Y yo no he explicado, pero ¿por qué está pasando todo esto? Las personas no tienen nada. Y yo en el sueño llegué a decirle al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Y me dijo, ese avión que se desplomó eres tú. Bendito sea la gloria del Señor. Es necesario que tú te desplomes y caigas para que puedas conocerme cómo soy yo en realidad y puedas caminar por donde yo quiero que tú camines. Bendito sea la gloria del Señor. Ese avión eres tú. Y es necesario, no es que estás destruido, sino que vas a tener un nuevo comienzo. Me decía el Señor, vas a tener un nuevo comienzo en todas las cosas. Y hoy te revelo mi nombre. Cuando yo llego ya a la casa, quizá de pronto mi esposa me está esperando, era que yo le diera la noticia para irme, pero la sorpresa que yo tenía
que yo tenía de parte del Señor Jesús era que Él me había revelado su nombre y que era necesario que caminara. Gloria a Jesús. Y hoy tomo la decisión, juntamente con todos aquellos pastores, ministros que están en la iglesia trinitaria, que están en la iglesia, que han sido bautizados en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, quiero decirles que ese no es el verdadero bautismo. Yo testifico de parte de Dios que el verdadero bautismo es el nombre poderoso de Dios. A la gloria y honra de su nombre. Si te gustaron los otros dos testimonios, este te va a gustar aún más. Es el testimonio del hermano Walter Caballero, quien fuera pastor también de una iglesia trinitaria en Ponedera, Atlántico. Allá nos trasladamos nosotros. Lo entrevistamos personalmente, porque no solo él se bautizó, sino también miembros de la iglesia que él administraba. Escuchemos todo su testimonio. Mis hermanos, que Dios les bendiga. En este momento me encuentro en la tercera iglesia de Ponedera, Atlántico, la tercera iglesia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero esta iglesia, esto que ustedes están viendo, que hoy día es una sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hace unas semanas era una iglesia trinitaria. Era la Iglesia Comunidad Cristiana de Salvación, así se llamaba. Pero luego de que el pastor y sus ovejas, muchas de sus ovejas, recibieran la revelación del nombre de Jesús, pasó a ser una sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, mis hermanos, estamos aquí con el hermano Walter Caballero, quien semanas antes fuera pastor trinitario con su esposa, la hermana María Fontalvo. Hermano Walter Caballero, cuéntenos quién era usted antes de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. El pastor Walter Caballero de la Iglesia Comunidad Cristiana Los Muros de Salvación, trinitario. Hasta hace unos días, porque ahorita soy una oveja de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Mi esposa María Fontalvo, quien también, bueno, entendió este gran misterio escondido, porque como dice la palabra, Dios fue manifestado en carne. Esto era un asunto pues que era difícil entenderlo, pero gracias por la revelación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pudimos entender estas maravillas, esta gran verdad. Una vez el hermano Walter, pastor de la iglesia trinitaria, comprende la necesidad de bautizarse en el nombre de Jesús, empieza el proceso con las ovejas que él administraba, el proceso también de explicación y de evangelización. Muchos también comprendieron la palabra de Dios y se bautizaron con él en el nombre de Jesús. Hay otro grupo que está esperando resolver su situación civil, pero que también se van a bautizar en el nombre del Señor Jesús, según Hechos 2:38. Amén. Hermano Walter y hermana María Fontalvo, cuéntenos en qué momento ya ustedes decidieron dar ese paso del bautismo, porque no es fácil. Esto, donde estamos ubicados ahora mismo, esta era la sede donde estaba la iglesia que usted antes administraba. Amén. Pero usted decidió entregar esa sede, este local, para que fuera la tercera iglesia de Ponedera, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Amén, así es. ¿En qué momento usted decide hacer eso, mi hermano? En el momento en que Dios abrió nuestro sentido, nos quitó la venda que teníamos, con la ayuda pues de nuestro pastor Pablo Peinado, quien visité también en esos momentos en que cuando Dios estaba tratando con mi vida, por sueños, por revelaciones, por la palabra. Yo no acudo si no es al pastor Pablo Peinado, que tenía la sede por acá cerca, y él empieza a enseñarme, a instruirme en esto, pues me ayudó, fue de gran ayuda para mí, aún todavía lo es.
allí es donde yo decido, ya no me queda más opción, sino que buscar la iglesia verdadera, la iglesia pentecostal de Colombia, la que tiene la verdad. Amén. Qué bendición, mis hermanos. Esto lo hace solamente el Señor. El Señor es el que revela, el que muestra, el que guía a toda verdad. Hermano Walter, hermana María, bienvenidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Aleluya, qué bendición tan grande, ¿verdad? Dios sigue trayendo a su iglesia, sigue añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos. Esta es la primera recopilación, mi estimado hermano. Haremos una segunda y todas las que el Señor nos permita hacer. Te invitamos para que compartas este video y para que te suscribas a este canal en YouTube, Pentecostales Avivados, y para que actives la campanita de notificaciones. Estamos en Facebook y en TikTok. Que Dios te bendiga.